Unidad número 2. La fragmentación del mundo antiguo. ¿Qué sucedió con el antiguo Imperio Romano? Las invasiones germánicas del siglo V acabaron con el Imperio Romano ya partido en dos, Oriente y Occidente, desde el año 395. Los historiadores marcan la caída de Roma, 476, como el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Fin del Imperio Romano de Occidente. A principios del siglo V, los hunos, un pueblo bárbaro llegado de Asia dirigido por Atila, invadieron y arrasaron los territorios del este de Europa. Huyendo de los hunos, los pueblos germánicos irrumpieron en el Imperio Romano de Occidente y acabaron conquistando y dominando el territorio. Desde finales del siglo V se formaron diversos reinos germánicos independientes y rivales entre sí. Los ostrogodos ocupan Italia y Dalmacia, los visigodos, sur de la Galia, y más tarde Hispania, los francos, en la Galia, burgundios, este de la Galia, alamanes, se establecieron en el Rin, anglosajones se expandieron por Britania. Formación de los reinos germánicos. Los pueblos germánicos tenían unas formas de vida y costumbres muy diferentes a la de los romanos. No tenían escritura, ni leyes, ni una estructura de Estado. Trabajaban la tierra y criaban ganado. Se organizaban en clanes familiares y sus caudillos elegían a un jefe militar que ejercía como rey. En un principio este cargo era electivo y con el paso del tiempo pasó a ser hereditario. Al ocupar las tierras romanas, los germanos impusieron su poderío militar y algunas costumbres, pero también adoptaron parte de la cultura romana. El latín será la lengua oficial y el cristianismo acabó por imponerse. Un reino germánico, los visigodos en Hispania. En el año 409 entraron en la península ibérica varios pueblos germánicos, suevos, vándalos y alanos. Los visigodos acudieron a la península como aliados al servicio de Roma para expulsar a los invasores. Formación del reino visigodo de Toledo. A partir del año 415, los visigodos expulsaron a vándalos y alanos y arrinconaron a los suevos en la actual Galicia. A mediados del siglo V se asentaron en el sur de la Galia, dando lugar al reino visigodo de Tolosa. Más tarde, tras enfrentarse a los francos en la batalla de Beauvillé, 507, y caer derrotados, serán expulsados y marcharán a Hispania, dando lugar al reino visigodo de Toledo. Organización del reino. Pese a ser poco numerosos, 150.000 sobre una población hispano-romana de 6 millones, dominarán a los hispanos y se repartirán parte de sus tierras. Junto a los grandes propietarios hispano-romanos constituyeron el grupo social aristocrático y privilegiado. Así, la monarquía visigoda consiguió establecer un reino que se fundamentó en a. Una monarquía fuerte, en principio electiva, pero se transformó a menudo en hereditaria. Para gobernar, el rey se apoyaba en instituciones de gobierno como el aula regia, órgano asesor formado por nobles y clérigos, y los concilios de Toledo, asambleas de carácter religioso y civil. B. Control del todo el territorio peninsular, con la expulsión de los suevos, Leovigildo, y los bizantinos, Suintila. C. La unificación jurídica y religiosa entre hispanorromanos y visigodos. El rey visigodo Leovigildo permitió los matrimonios mixtos. Recaredo logró la unidad religiosa al convertirse al cristianismo. Hasta ese momento eran arrianos, no creían en el dogma de la Santísima Trinidad. Recesvinto logró una unificación jurídica al establecer una única legislación para todo su reino, el Liber Judiciorum, 654. Sin embargo, a principios del siglo VIII, las disputas nobiliarias facilitaron que un ejército musulmán procedente del norte de África invadiese la península, 711, y derrotase al último rey visigodo, don Rodrigo. Bizancio, el Imperio Romano de Oriente. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, la herencia romana pervivió en Oriente bajo el Imperio Bizantino. La época de Justiniano, 527-565. La época de mayor esplendor de Bizancio fue durante el reinado de Justiniano, quien se propuso restaurar el Imperio Romano. Con este objetivo, conquistó algunos de los países del antiguo Imperio Romano de Occidente: Costa Dálmata, Península Itálica, Islas Baleares, sur de Hispania, parte norte de África. Continuando con la tradición romana, Justiniano concentraba en su persona el poder político, militar y religioso. También recopiló las leyes romanas en 12 libros que dieron lugar al Código Justiniano. El imperio gozó en esta etapa de una gran prosperidad económica gracias a la agricultura y al comercio en el Mediterráneo. La orientación del imperio. Durante los siglos VII y VIII, Bizancio perderá gran parte de las conquistas de Justiniano. El imperio se replegó sobre su zona oriental, se helenizó y el griego se convirtió en la lengua oficial. En los siglos IX y X, una nueva dinastía, no sabemos quiénes son, recuperó parte de las tierras perdidas con anterioridad y estimuló la recuperación económica. Este periodo fue conocido como la Segunda Edad de Oro de Bizancio. El emperador, Basileus, en griego, gozaba de un poder absoluto y era la máxima autoridad del mundo romano y de la cristiandad. Pero las diferencias entre las iglesias de Oriente, ortodoxa, y de Occidente eran muchas. Ceremonias religiosas distintas, los sacerdotes se podían casar, el Papa de Roma no tenía poder sobre la iglesia bizantina, era el emperador quien convocaba los concilios y designaba al patriarca de Constantinopla. El declive de Bizancio. Comienza a partir del siglo XI, el imperio irá descomponiéndose lentamente debido a los ataques de los ejércitos turcos. Finalmente, la capital, Constantinopla, fue conquistada en 1453 y el imperio bizantino desapareció.